La delincuencia, el sicariato, el crimen. ¿Sabías que los extorsionadores obtienen más de 2.000 millones de soles al año? Sí, lo has escuchado bien. Al respecto vamos a conversar con Juan Pablo León, periodista del Comercio, quien ha elaborado un informe muy interesante y muy recomendable al respecto. Juan Pablo, bienvenido a Sin Vueltas. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Juan Pablo, Sin Vueltas, ¿qué es lo que has podido revelar a través de tu informe? La cifra es de por sí ya impresionante. 2.000 millones de soles al año obtienen las bandas de extorsionadores en nuestro país. El colmo de los colmos. Correcto, sí. El informe que sacamos en el Comercio tiene que ver concretamente con el sicariato, pero es el sicariato vinculado estrechamente al cobro de cupos y la extorsión. Casi no hay rubro económico en el país, y sobre todo en Lima, que no aparezca y que tenga a alguien detrás pidiéndole cupo. O sea, una persona en Lima abre una bodega y tiene a alguien pidiéndole cupo. Levanta un segundo piso de su casa y tiene a alguien pidiéndole cupo. Un corresponsal del Comercio en Trujillo le pedían cupo también solamente para trabajar, solamente para tener el derecho a trabajar, disfrazado de supuesta protección, disfrazado de un montón de... A ver, Juan Pablo, ¿de qué porcentaje estamos hablando? ¿De qué porcentaje de personas, de emprendedores que tienen una bodeguita, un negocio y que tienen que pagar cupo y que a veces lo callan, no hacen la denuncia? Mira, por lo menos son 10 sectores económicos muy concretos en los cuales empezó con la construcción civil en el Callao hace ya más de 2 décadas. Después lo que se observó es que era muy rentable. Por lo tanto, estos brazos se fueron ampliando hacia el transporte, construcción, transporte, y ahora no hay negocio pequeño o grande. Básicamente son las micro y las pequeñas empresas y sobre todo el sector informal. ¿Y por qué es que esto ha explotado desde el año 2020? Porque con la pandemia, cuando la gente se quedó sin trabajo, hubo muchos emprendimientos. Así es. Y son justamente estos emprendimientos, pequeños negocios, los que son muy vulnerables, muy susceptibles a tener a alguien detrás. O sea, ni en minutos uno tiene ya a alguien pidiéndole cupo, alguien que está extorsionándose. Y son etapas muy complicadas. La persona que tiene un carrito, que se compra un carrito para hacer transporte público, o sea, no hay una avenida que no esté tomada por una mafia de cobro de cupos. Lo hemos hecho en la avenida, lo hemos visto en la avenida Arequipa, en la avenida de Javier Prado. ¿Y qué pasa? Primero, es una advertencia. Tú tienes que pertenecer a un grupo y pagar una cuota de 7 soles a 10 soles al día. Si no pagas, te revientan las llantas. Si a la segunda no pagas de nuevo, te queman el carro. Y si a la tercera no pagas, te matan. Y eso es lo que todos los días estamos viendo en la madrugada, entre las 3 y las 5 de la mañana. Terrible, realmente. Personas que están muriendo por estas mafias. El sistema gota a gota, los extorsionadores del sistema gota a gota. ¿Cómo es el sistema gota a gota? Explícanos, por favor. El sistema gota a gota es aquel en el que te prestan dinero, pero con unos intereses altísimos y que si no pagas, o sea, estamos hablando de intereses del 50%, es una cosa impagable. Y que te agarran por ahí, te amenazan, te siguen, saben dónde vives y que si no pagas, te eliminan primero a ti, a tu familia, a tu negocio. Hay mucha gente que se termina yendo del país. ¿Estamos hablando de mafias peruanas, extranjeras? Yo creo que hay de los dos. De hecho, la propia policía, la que está elaborando los perfiles de estos sicarios, digamos, el sicario es el último eslabón de esta cadena delictiva, que empieza con la extorsión, con el cobro de cupos, porque estas mafias lo que han visto es que es rentable. Es decir, hay una mina de oro en la calle que hace que solo pongas tu negocio en Gamarra y ya tengas que pagar cupo. Solo abras una bodega y ya tengas que pagar cupo. Tengas una... O sea, no hay una esquina que no esté vulnerable al cobro. Pero claro, mucha gente no denuncia por temor, evidentemente. Es apenas un porcentaje mínimo de las personas y aún así del cobro de cupos, que sí está reportado, son 2.000 millones de soles al año los que esos extorsionadores generan, ¿no? Juan Pablo, y la pregunta del millón, ¿y qué está haciendo la policía? ¿Qué está haciendo la policía al respecto? Lo que nos dice formalmente la policía al Comercio es que está elaborando perfiles para poder luchar contra estas bandas organizadas, pero lo que los especialistas explican como la única manera de luchar contra la extorsión y, por supuesto, el sicariato, es una labor de inteligencia policial, pero con incentivos económicos para la policía, porque la policía también tiene un sector
que por supuesto está vinculado al cobro de cupos. Lo hemos denunciado muchísimas veces. Hay un sector de la policía que revende los celulares robados de las Malvinas. Hay un sector de la policía que también está vinculado al negocio de la lavandería de papeletas en el Callao. Las armas, Juan Pablo, también provienen de la policía muchas veces, las armas que manejan estas bandas criminales. En muchas ocasiones hemos visto noticias de que o sea, la policía tiene elementos buenos, pero sabemos que también hay elementos malos en la policía. Por eso, lo que tiene que haber es incentivos económicos para la policía e inteligencia policial para poder erradicar estas mafias dedicadas a la extorsión y al cobro de cupos que han encontrado en el Perú lo que ahora se llama el nuevo terrorismo, el sicariato y la extorsión. Es una mina de oro. Es un negocio altamente rentable porque nadie hace nada. Yo conozco a personas que sacan un negocio de pastelería y que a las 2 horas los están llamando, muchos de ellos están en un penal, los están llamando ya para pedirles una cuota mensual. Justo hablábamos de la situación tan desastrosa en la que se encuentra el INPE. No es posible que todavía muchos de los cabecillas hagan estas llamadas desde los penales. Correcto. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto de tu investigación? ¿Qué conclusiones has podido sacar? La conclusión es que el sicariato y la extorsión ya está absolutamente fuera de control. Lo que indican es que es un sistema exportado de otros países de América Latina en el que ha funcionado muy bien, pero claro, esos países lo han podido erradicar y nosotros no parece que estuviéramos en ese camino. El sicariato y la extorsión ya se salió de control. Es evidente, lo vemos todo el tiempo. Lo que pasa es que, claro, las noticias de los asesinatos aparecen como reportes aislados, pero cuando uno ve el global, ve que en promedio, una persona al día muere víctima del sicariato por no haber querido pagar cupo. Es impresionante. Más que nada, Lima Norte y el Callao y un poco de San Juan de Miraflores y María del Triunfo también son las zonas de Lima donde más... Y es también impresionante cómo el aumento de sicarios menores de edad son reclutados por estas mafias. El ejemplo más cercano es el de un niño de 14 años que mató a su víctima en San Miguel, en una tienda de mecánico, y era también había sido reclutado por una mafia del Callao dedicada a la extorsión. Y es que la ley no los alcanza, Juan Pablo, no alcanza a estos adolescentes casi adultos que se dedican al sicariato. Correcto, sí. Las bandas criminales lo saben y por eso los captan. Sí, es como si... Yo creo que hay que reformar, por lo menos hay que reevaluar esta situación legal de los menores de edad. Hay que reevaluarla porque una persona de 14 años, un niño de 14 años que mata en el marco del sicariato y la extorsión, va a estar unos 8 años recluido y después va a salir de nuevo a la calle. ¿no? Y no sé si necesariamente reformado, ¿no? Sí, y nuestras cárceles son muchas veces lugares de especialización del crimen, no de resocialización. Pero si desde la cárcel te llaman para extorsionar. Exacto, ¿no? Exacto. Uno muchas veces ve en cuadras enteras o en pequeños negocios carteles que hablan de seguridad. Correcto. Tal agrupación cuida esa cuadra. Ahí no estamos hablando de seguridad. Esos son carteles que se refieren directamente a actos de extorsión. La fachada es seguridad, pero en realidad la fachada de seguridad que te ofrece el extorsionador es para que no venga otro grupo de extorsionadores a hacerte daño o a amenazarte. O sea, vas a seguir siendo extorsionado porque vas a tener que seguir pagando una cuota. De hecho, este señor apodado La Tota, que murió en San Miguel... Este crimen en San Miguel. Murió asesinado con toda su familia en un carro, pertenecía a una banda de extorsión y que fue asesinada por otra banda de extorsión. Hoy día sacamos un seguimiento muy interesante de que La Tota estudió Derecho para litigar contra sus propios adversarios del cobro de cupo. Es así de compleja la situación. Es impresionante el cobro y en el mismo hecho en que ves que las bandas de extorsión y cobro de cupo se pelean entre sí, te das dando cuenta de lo rentable que es, porque quieren ganar territorio, quieren ganar espacio. En tu informe, Juan Pablo, has conversado con las víctimas. ¿Qué te dicen las víctimas de las extorsiones? Nosotros tenemos una campaña periodística que se llama Pasa en la calle del comercio y que básicamente siempre hemos recogido todo lo que pasa en la calle, denuncias, negligencias y todo, pero lo que nos ha llovido son denuncias por extorsión. Por supuesto, lo primero que nos dicen es: no quiero que salga mi identidad porque temen por su vida, y lo que me dicen es de alguna forma el sistema escalonado en el que ellos viven. Primero le piden
primero es una muy amable sugerencia, ¿no? Una muy amable sugerencia por mensaje de texto o personalmente. La segunda ya no es tan amable y si no quieres pagar te van a dejar una bala en un sobre y después te van a quemar el local y después te van a hacer daño a ti o a tu familia. Lo cierto es que al tener un brazo armado con sicarios, el extorsionador, el sicario siempre te va a seguir hasta la puerta de tu casa. El extorsionador y el sicario sabe dónde vives y siempre va a seguirte hasta la puerta de tu casa. Y de hecho, hay 3 modalidades muy recientes para que el sicario capte a su víctima. Y la más nueva es una en la que el sicario con engaños cita a su víctima. Muchísimos casos nos están llegando a las plataformas del comercio de casos en los cuales citan a la víctima con el falso empleo, como si fuera un falso cliente, y ahí es donde lo matan en cualquier parte, en cualquier parque. Terrible. Se hacen pasar como una mujer que quiere atraer al hombre y con esos engaños matan a su víctima. De verdad que es un complejo sistema que al parecer está mucho más adelante que la propia autoridad, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes por su interés. Por tu revelación, y esperemos que nuestras autoridades, tanto policiales como del Ejecutivo, tomen en cuenta estas revelaciones, estos datos, porque algo hay que hacer definitivamente. Sí, totalmente. Juan Pablo León, periodista del Comercio. Así está la situación, amigos, en cuanto a la inseguridad en nuestro país.